la pregunta antes del bloque era, ¿qué impacto cree usted que va a tener la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá? Bueno, ya hablamos por el lado de los estamentos de seguridad. Ahora, este año tenemos unas elecciones. ¿Qué impacto político cree que podrían tener la jornada en Panamá? Bueno, a mí, sí, yo creo que hay varias líneas de impacto posibles. Me llama la atención que todos los candidatos de partidos fueron de la mano a recibir a Cristo con el pastor Álvarez, pero todavía no he visto ningún partido haciendo un comunicado público de bienvenida al Papa. El pastor Álvarez sería por el lado evangélico. Sí, sí. Okay. Así que asumo que el impacto político va a ser extremadamente limitado. Es una gran victoria del evangelismo, si queremos verlo así, frente al catolicismo en Panamá. Ahora, por supuesto, ¿qué hemos discutido? Un tema de discusión que ha sido muy difundido ha sido el impacto comercial. Si invirtiendo 60 millones ganamos 250, la visita es un negocio estupendo y ojalá trajéramos al Papa todos los años, porque entonces el país sería más próspero. Bueno, para que tengan una idea, yo ayer vi la venta de agua, medio litro de agua en la Vía España, a 50 centavos y a 35 centavos. Las empresas empezaron a ponerle un buen precio al agua. Y los restaurantes buen precio entre comidas, porque es agua del Irán al final del día. Sí, pero para que tengan una idea, yo vi los combos, digamos, el combo de Pío Pío, interesante, y la comida, o sea, todo esto trajo un impacto para la sociedad. No, que no lo hemos medido. La gente aprendió a caminar. Yo creo que y dejó sus carros y bueno. Yo creo que va a haber un impacto cultural muy importante, muy importante, muy trascendente y que ojalá se va a extender y va a madurar a un plazo bastante más largo. Si nosotros lo pensamos bien, somos una sociedad muy aislada y muy provinciana. La cantidad, para poner un solo ejemplo, o sea, tenemos el cine panameño controlado por un número muy limitado de empresas y la mayor parte del cine de buena calidad del mundo nunca llega a Panamá. Pues tú me dirás ahora, no, que yo tengo Netflix en mi casa, entonces bueno, tenemos una pequeña clase media bien servida, pero la masa de la población panameña vive un estado de aislamiento cultural e informativo muy grande. La presencia en Panamá de esta gran cantidad de jóvenes, que en general están bastante mejor educados que nuestros jóvenes, que son víctimas de 40 años de desastre educativo. Jóvenes que además vienen aquí porque tienen una trayectoria de compromiso con causas sociales. Eso, por distintos testimonios que uno recoge, ha tenido ya un gran impacto en poblaciones del interior, gente que uno conoce que de pronto están fascinados. Porque esos jóvenes le han abierto el mundo a mucha gente. Y adquirieron nuevos amigos. Pero además, hay gente que se entera que Polonia existe, puede decirte cualquier cosa, pero sobre todo la noción del compromiso social, una visión más rica del mundo, etcétera, eso va a dejar una huella. Hasta dónde va a llegar, no lo sé. Y creo que va a haber un impacto político, pero no en el sentido electoral. Ya los candidatos definieron muy claramente lo que piensan del Papa y su visita, que les importa muy poco. Pero Francisco, no en balde, es el Papa más progresivo que ha conocido la Iglesia desde Pablo VI. Y las dos encíclicas, recuerdo un funcionario panameño decía con mucho entusiasmo que Laudato Si era la primera encíclica del Papa, cuando en realidad es la segunda. Pero yo creo que es la primera que es solo de él, que es el único... No. Evangelii Gaudium, que se dio a conocer en 2013, es la declaración de principios del papado de Francisco. Eso es todo. Lo que hizo fue terminar una encíclica que había dejado medio palo Benedicto, que ahora no me acuerdo cómo se llama, y después, en colaboración con un colectivo de intelectuales, sobre todo latinoamericanos, produjo Laudato Si. Pero lo que te quiero decir en todo caso es que tenemos un Papa que no ha dudado
en poner sobre la mesa los problemas y modificar la imagen del Vaticano como centro de gestión política. Tanto en el caso de pasar de la política de encubrimiento de la pedofilia a la política de discusión abierta de la pedofilia, incluyendo exigir renuncias de obispo, exigirle a uno de sus cardenales más cercanos que fuera a Australia a encarar los cargos de pedofilia que se le hacían, y el señor terminó condenado. El cardenal Pell. Francisco realmente ha procurado abrir a debate ese tema, a diferencia de los que lo encubrieron en el pasado. Pero además Francisco ha puesto sobre el tapete el tema de la pobreza con un vigor incesante. También ha puesto sobre el tapete, en la mesa, nadie puede esconderse, los problemas de los refugiados y las migraciones provocadas por las guerras y la pobreza. Y así sucesivamente. Entonces, nosotros tenemos una vida política que está muy encajonada en criterios de eficiencia, de gerencia, digamos, ¿no? Si el presidente administra bien, si los ministerios hacen su trabajo y tal, pero no es una política que opere a partir de la discusión de los grandes problemas del país. Si eso ocurriera así, hubiéramos resuelto el problema de la educación hace 30 años, pero evidentemente lo hemos seguido prolongando porque no sabemos cómo resolverlo sin sacar a alguna gente de su zona de confort. Entonces, en ese sentido, es muy posible que el tema de la corrupción lo ha manejado mucho Francisco de maneras muy poco agradables para los corruptos. En ese sentido, yo creo que dependiendo de las homilías que pronuncie, de los problemas que plantee, puede llegar a tener un efecto político interesante en el sentido de enriquecer la agenda de discusión política en el país. Él tiene una reunión hoy con los obispos de Centroamérica, por ejemplo. Y esa reunión inevitablemente va a estar dedicada al tema de la inmigración. Bueno, que esa fue una de las principales razones por la que, por lo que he leído en diferentes comunicados del Vaticano y de los comités organizadores de la JMJ, parte de la razón por la que se escogió Panamá es buscando esas periferias sociales, específicamente en Centroamérica. Era una jornada para Centroamérica. Y yo espero que ese mensaje cale en un momento crítico y que en Panamá hemos visto mucho rechazo a una migración específica, que es la de Venezuela, regresando al programa de Más Temprano. Cosas muy feas que yo jamás esperé ver en nuestro país, pero que al mismo tiempo... ¿Qué más lo conoces? ¿Ah? Te ve que eres joven. Pero al mismo tiempo... somos un país de, entre comillas, paz religiosa. Vemos que aquí diferentes religiones conviven diariamente. Así que es interesante ver esos contrastes de qué estamos dispuestos a aceptar, a mí, más que tolerar, aceptar y convivir con, y en otras ocasiones no. ¿Cree usted que el Papa va a tener un mensaje duro en esta visita o más o menos? Mira, ¿cuál es su expectativa? Yo no veo... Y el impacto de este mensaje. Yo no conozco mensajes duros de Francisco. Lo que he leído, las encíclicas que he leído, algunas cosas son aburridísimas, como Amores in Laetitia, que formó otro enredo ya. Yo nunca he visto en Francisco dureza. Lo que he visto en Francisco es un llamado a prestarle atención a lo que está ocurriendo en la realidad, a no esconder las cosas, sino sacarlas a la luz. Como tú bien dices, yo coincido totalmente contigo. Nosotros hemos visto cosas muy feas en relación a la presencia de extranjeros aquí. Sobre todo por la masividad que en algún momento pareció estar teniendo el fenómeno migratorio venezolano, pero también lo hacemos extensivo con facilidad a nicaragüenses y colombianos, y cuidado. Entonces, es necesario discutir eso con serenidad y entender eso, sí. Este gobierno nuestro tuvo el acierto de firmar el Convenio Internacional sobre Migración. Ha sido muy criticado por eso. Francisco apoya ese convenio.
porque la ausencia de normas claras y Y las de una Naciones Unidas, Y regulación, de estándares, que es lo más importante. la ausencia de normas claras y regulación favorece atrocidades como las que están ocurriendo en la frontera norte de México, con niños separados de sus familias y con chiquillos perdidos y chiquillos que se mueren por falta de atención médica. En Europa lo mismo. En este momento no se le da permiso de zarpe a 2 o 3 buques que están en puertos españoles que rescatan refugiados y se teme que hay más de 200 muertos abajo en el Mediterráneo porque nadie los pudo sacar a tiempo. El Mediterráneo es un gran cementerio. Sí, Es pero un gran cementerio lo por que estas yo migraciones insistiría es que africanas. yo no he visto nunca en Francisco dureza. Lo que sí he visto en Francisco es el llamado a prestarle atención a la realidad. La idea de que las 4 líneas básicas de trabajo, de análisis de Francisco, empiezan declarando la superioridad del tiempo sobre el espacio, de las ideas de la realidad sobre las ideas, de la unidad sobre el conflicto y del todo sobre las partes. Que está muy desarrollado ya en Evangelii Gaudium. Así que yo lo que esperaría de Francisco es que plantee con claridad algunos problemas. Eso le parecerá duro a quienes se benefician de esos problemas, pero no es dureza, es llamar la atención sobre lo que está ocurriendo. Bueno, justamente durante el vuelo de ayer en el avión papal, refiriéndose a la inmigración, y fue algo críptico, pero al mismo tiempo medio bastante indirectamente directo, cuando dijo que el miedo nos vuelve locos, refiriéndose indirectamente al muro del señor Trump, pero viéndolo como el todo, es al miedo a los inmigrantes, el miedo a la inmigración. Y el miedo a la crisis. Así mismo dijo, el miedo ¿no? nos vuelve locos. Sí. Así Yo que creo que fue sí, como un en llamado a todo- la reflexión. En todo, poniéndolo en términos estrictamente eclesiásticos o religiosos. Yo realmente estoy convencido de que todo el planteamiento de ideas que va haciendo Francisco se basa en un contraste muy claro entre el miedo como la fuente de todo lo malo y el amor como la fuente de todo lo que es bueno en la vida. ¿Entiendes? Ninguno de los dos va a existir nunca en estado puro. Francisco mismo entiende de alguna manera que el corrupto quizá actúa en función del amor que tiene a su familia, el que quiere lo mejor para ella, pero dice, bueno, el pan de la corrupción siempre está sucio. Así que ese es un amor malentendido, porque es un amor entendido desde el miedo. En ese sentido, yo creo que tiene toda la razón, tendríamos que demostrar que está equivocado. Ahora, lo que no se puede esperar de un pontífice, no se podía esperar de Wojtyła, que lo hacía con mucho entusiasmo, y no se puede esperar como en Francisco, que trata de no hacerlo, es que se convierta en un líder político. Y Wojtyła trabajó constantemente para liderizar la lucha contra el comunismo en el mundo. Creó divisiones terribles, reprimió severamente a corrientes completas de teología dentro de la iglesia, y su papado no trascenderá. El papado de Francisco sí. Bueno, y con eso ponemos punto final al programa de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos, al doctor Guillermo Castro. Fue un programa fascinante. ¿Sí? Y con esto nos despedimos. Rubén Darío Murgas y Camila Adames. Nos vemos mañana en otra edición de Infoanálisis, un programa para la gente inteligente.